3 minutos. Damos la bienvenida al arquitecto Fernando Pauta, catedrático universitario. Fue decano de la Facultad de Arquitectura en la Universidad de Cuenca, especialista en urbanismo. Arquitecto Pauta, bienvenido, muy buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre esta polémica, que más que polémica se ha vuelto un verdadero embrollo en la ciudad de Cuenca, el tema de PUCs y PDOT, que ha derivado en protestas ciudadanas y en posiciones extremas que piden incluso una derogatoria total de estas normas y otras dos normas anexas, 3 ordenanzas que se tendrían que dar de baja para empezar nuevamente un diálogo con las autoridades municipales. ¿Cómo ha seguido? ¿Cómo ha visto usted la situación? Gustavo, buenos días. Muchísimas gracias por esta cordial invitación a este importante programa de Antena 1 y también un cordial y afectuoso saludo a sus radioescuchas. Sí, sin duda la ciudad se encuentra en una encrucijada compleja, porque más allá de los fenómenos propios del territorio, de la ciudad que podemos discutir y conversar, siento que está cruzada por una dimensión política que está volviendo más difícil visualizar las salidas que institucionalmente debe tener la ciudad. Nuestra opinión, por supuesto, estará enmarcada en la observación estricta del ordenamiento jurídico relativo a la ciudad y al territorio, y también desde el lado de la técnica, de la ordenación territorial y urbanística. Quizás, Gustavo, es importante ubicarle a Cuenca y a su territorio llamado rural en una perspectiva mucho más amplia que nos permita mirar el fenómeno en todas sus implicaciones. Del grupo de investigación del que formo parte, venimos realizando un estudio sobre Cuenca y su área periurbana ya por alrededor de unos 4 años, y realmente Cuenca en lo que va de este siglo experimenta una expansión hacia las parroquias rurales sin precedentes en su historia. Se trata de cambios, de transformaciones muy fuertes en cortos tiempos. Cuenca es una ciudad o su cantón con una dinámica socioeconómica y demográfica muy fuerte, que le ha llevado inclusive un estudio del BID del año 2016 a incluirle entre las 15 ciudades emergentes de América Latina. Y se trata de ciudades en las que la economía, el crecimiento de la economía y el crecimiento de la población superan la media de la región. Es decir, son ciudades muy fuertemente dinámicas y que provocan estos cambios muy trascendentes en poco tiempo. Entonces, hay que entender que Cuenca en lo que va de este siglo sufre transformaciones en su centro histórico. Hay una especialización del uso de suelo, concomitantemente un abandono también de la población, el aparecimiento de nuevas formas de uso y ocupación en el centro histórico que está llevando a la salida de población. Apenas hoy el 6% de la población de la ciudad vive en el centro histórico. Hacia los barrios que antes contiguos a Cuenca, que eran plenamente residenciales, están sufriendo un fuerte proceso de renovación urbana, y quizás el ejemplo más vivo de eso es también el barrio o el asentamiento que hemos conocido, el primer ensanche de Cuenca en la década de los 60 del siglo pasado, el Ejido. También el aparecimiento de un conjunto de centralidades menores de comercios y servicios que se ha dado en llamar en América Latina y buena parte del mundo como nuevos productos inmobiliarios. Todas estas placitas, los hipercentros, los centros comerciales, los malls, están incrustándose en un área que estaba ya consolidada, ya hecha, ya construida, y está generando efectos de gran proporción que están repercutiendo, Gustavo, en lo que técnicamente se llama, desde el lado de la economía urbana, el periurbano. Cuenca tiene una ocupación como áreas, llamemos en términos más simples, de expansión hacia las parroquias. Permítame una brevísima pausa aquí. Estas nuevas instalaciones que se han dado en barrios que tenían ya su vocación
pues lo que vemos nosotros es que casas, villas se derruyen y vienen lo que usted señala, las placitas, los centros comerciales, etcétera, etcétera. ¿Son producto de una planificación? Yo diría que más, Gustavo, son producto de las iniciativas del capital comercial y de los servicios por instalarse en puntos claves del propio centro histórico y claves de, de lo que llamamos sectores pericentrales, de estos que están contiguos al centro histórico. Es difícil que desde la planificación pública se puedan controlar enteramente los procesos de renovación urbana, pero sí se puede, mediante regulaciones de uso y ocupación, lograr una suerte de integración más respetuosa con la ciudad que ya está construida. Yo personalmente no estaré de acuerdo, Gustavo, con la destrucción de nuestros registros históricos, con aquellos sectores que son parte son evidencias muy valiosas del crecimiento de la ciudad. No nos debe importar solamente el centro histórico, también nos debe importar otras áreas que evidencian la evolución histórica de Cuenca. No se puede inducir a la destrucción de una ciudad construida que encierra en sí mismo historia, pero los daños ya están plasmándose, Gustavo. Y en el periurbano tenemos otra ciudad, una ciudad periurbana, una ciudad que se ha construido sin planificación, sin control mayor, que ya tiene 15.000 hectáreas, el doble de la ciudad de Cuenca. Está configurado en proceso de transformación fuertemente urbano, y tenemos un periurbano de aproximadamente 5.000 hectáreas. Las 19 de las 21 cabeceras parroquiales de Cuenca están estructurando este periurbano. Pero aún más, un par de datos, Gustavo, para atender sus justas preguntas. Nada más y nada menos que en este periurbano inmediato residen al momento más de 170.000 habitantes y cerca de 50.000 en ese periurbano mediato. Total, en el área periférica de Cuenca, llamando así de una manera más simple, ya tenemos más de 220.000 habitantes, mientras en Cuenca urbano, la ciudad así llamada, tenemos 360.000 habitantes. Entonces, estamos frente a una nueva forma espacial que no la conocíamos antes, pero que no la hemos estudiado de manera adecuada, profunda, para encontrar su etiología, dicho de otra manera, las causas de este fenómeno, y sobre todo, Gustavo, para intentar planificarla. ¿Cuál es el problema? Ahora, arquitecto Pauta, perdone que le interrumpa aquí. Con todo esto lo que podemos asumir es que hay un no entendimiento, un desconocimiento de parte de la administración local, teniendo en cuenta además que ni siquiera hay un catastro actualizado para poder tener claro el norte de hacia dónde debe ir la ciudad, es decir, una planificación que realmente permita el desarrollo y el bienestar de los ciudadanos. Sí, así mismo es, Rosana, buenos días. Yo he estado en esos puestos y sé lo difícil que es la gestión desde allí. No es fácil desarrollar estos propios estudios, estos proyectos, sobre todo cuando en los últimos 20 años hemos dejado que el fenómeno no sea estudiado, peor, planificado, intervenido, dicho de mejor manera, y sobre todo porque se han instaurado en este proceso, Rosana, prácticas absolutamente negativas para la ciudad, y que realmente la municipalidad, y hay que decirlo con respeto, pero con firmeza, los consejos cantonales no han tomado las decisiones que corresponden. Es inaudito que en Cuenca se haya instaurado desde hace 20 años y algo más la práctica de construya nomás, pague la multa y no pasa nada, o que se haya abusado de una figura como la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio para efectuar parcelaciones, divisiones de suelo sin cumplir con las normativas, sin efectuar las cesiones de suelo que establece la ley. Y entonces lo que ha pasado es que el control del uso y ocupación del suelo de esta área periurbana se le ha ido de las manos de la municipalidad. Más aún cuando por delegación el control del uso y ocupación del suelo está en manos hoy en día de 11
de las juntas parroquiales rurales, organismos que, en mi entender y con mucho respeto de lo que conozco, no están en todas las condiciones para enfrentar un desafío de tantas proporciones. No se ha evaluado hasta dónde ha sido positiva la delegación de esta competencia de control del uso y ocupación del suelo a las juntas parroquiales. Total, Gustavo y Rosana, estamos frente a un fenómeno que para quienes están en el área rural no existe, es decir, el suelo sigue siendo plenamente rural a partir del límite urbano hacia las parroquias, y no es así. Y también para la misma municipalidad, que no ha podido salir de esa dicotomía de suelo urbano y suelo rural. Y entonces tenemos planificando áreas industriales en suelo rural, y eso no cabe. ¿Qué ha pasado allí entonces, con la visión de planificación, arquitecto Pauta? Hay una especie de proporcionalidad inversa entre distancia del centro histórico y la atención que se le ha dado desde el punto de vista de planificación a los sectores, es decir, en su orden centro, sectores periurbanos y sectores rurales. Sobre periurbano usted se ha referido ya claramente de que hay un enorme déficit de investigación en los temas que se han ido dando allí, en consecuencia de planificación. ¿Qué se puede decir sobre los sectores rurales? Bueno, los sectores rurales han sufrido esa transformación, Gustavo. Insisto, un periurbano inmediato de 15.000 hectáreas, en donde están los más pobres de la ciudad, digamos, que no pueden adquirir suelo al interior del perímetro urbano por su costo, pero también están las familias de estratos medios, altos y altos, que están huyendo de la ciudad por la pérdida de las condiciones de habitabilidad. Hay familias que al ser agredidas con la construcción de un edificio de 15 pisos en su villa, pierde privacidad, pierde el sosiego, la habitabilidad que siempre tenían nuestros barrios, y entonces materialmente huyen a la periferia, pero huyen a esos barrios, más que barrios, a esos asentamientos que están a su vez generando una nueva forma de segregación con el resto de población, mucho más fuerte, mucho más radical. Estas urbanizaciones cerradas, estas urbanizaciones exclusivas, estos condominios exclusivos, lo único que están haciendo, Gustavo, y eso hay que ser consciente de la ciudad que estamos construyendo allá en el área rural, fíjese usted, una ciudad fuertemente segregada de los estratos altos y medios altos, buscando un hábitat que lo perdieron en la ciudad. Y paralelamente también tenemos en el proyecto de investigación inventariado una treintena de barrios muy pobres que están alrededor del límite urbano, de familias que buscan estar en la ciudad sin estar en ella, que buscan prácticamente adherirse a las formaciones naturales contiguas al valle de Cuenca para alojarse y estar cerca de la ciudad, porque entonces ese periurbano que he hablado es fuertemente residencial. Allí está la mano de obra de miles de trabajadores que se trasladan cotidianamente a los procesos productivos en Cuenca, pero también está una mano de obra no calificada, gente de empresas, de estratos altos, empresarios, funcionarios, que habitando también en sus condominios, en sus urbanizaciones cerradas, en fin, se trasladan cotidianamente a la ciudad. Entonces, hay que reconocer, Gustavo, de que ya no estamos solamente frente a lo urbano y rural. En algunas conversaciones que he tenido, inclusive con algunos presidentes de las juntas parroquiales, ya hay que reconocer que buena parte de los suelos parroquiales contiguos a Cuenca ya no son más rurales, son asentamientos urbanos que deben ser tratados como tales. Es difícil que alguien sustente técnica y científicamente que el territorio que ocupa hoy la cabecera parroquial de Ricaurte tenga la condición de rural. Es una cabecera parroquial que ya creció, la ciudad también creció, se conurbaron esos asentamientos y entonces tenemos una mancha más propiamente urbana que rural. Dicho de otra manera, Gustavo, tenemos una tercera categoría de suelo, que no es ni urbana ni rural,
Y allí, con todo el respeto y con toda el ánimo de proponer alguna sugerencia para mejorar la planificación de la ciudad, hemos señalado la necesidad de definir un suelo urbano parroquial, que es una corona que rodea al perímetro urbano actual de una extensión aproximadamente de 10.000 hectáreas, una vez y media la ciudad de Cuenca, fíjese usted, para tener una proporción de la magnitud del territorio transformado, que debe ser motivo de una nueva gestión. Las juntas parroquiales deben reconocer que ya no es rural totalmente sus territorios, ya se transformaron en los últimos 20 años, de un proceso que viene ciertamente de décadas anteriores, ya en los años 80, empezó un poco a visualizarse el fenómeno, pero nada del ritmo que ha presentado en el transcurso de este. Ahora, arquitecto, respecto de las normas que están ahorita siendo cuestionadas y que incluso sectores, sobre todo los sectores rurales, piden que sean derogadas, ¿cuáles son las lecturas que tiene usted al respecto? ¿Han sido bien elaboradas? ¿Cumplen con estas exigencias que se están planteando o que deberían haberse considerado para contribuir a tener un mejor desarrollo, una mejor planificación? ¿Cómo ha visto usted? ¿Cuál es la lectura o el análisis que ha hecho usted sobre estas normas recientemente aprobadas? Sí, Rosana, primero empecemos diciendo con mucha claridad, la derogatoria de las 3 ordenanzas de las que algunos grupos ciudadanos han pedido, ese es un total despropósito. La ciudad no puede quedarse sin normas, y no porque pueda eso ser discrecional del señor alcalde, ni siquiera del Consejo Cantonal. La Constitución y la ley obligan a las municipalidades ecuatorianas a tener vigentes normas que regulen el uso y ocupación del suelo y normas que controlen el uso y la ocupación del suelo. No está en la discrecionalidad del señor alcalde o del Consejo Cantonal derogar una ordenanza y no sustituirla por otras, porque están incumpliendo la Constitución y la ley. Usted conoce, Rosana, y también la ciudadanía, Gustavo igual, de que la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, en su régimen sancionatorio, puede calificar de leves y graves las faltas, incluso de la propia administración municipal y también del propio Consejo Cantonal. El momento en que la ciudad se quede sin las normas que usted ha hecho referencia, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial puede inmediatamente iniciar un proceso administrativo sancionatorio a la municipalidad. Quienes están pidiendo la derogatoria tienen que saber eso. Otro asunto muy distinto es de que se revisen las normas. En eso estamos de acuerdo. Ese tema está clarísimo, es decir, no puede quedar sin un marco legal referencial la ciudad, sería algo imposible, pero yendo justamente a la pregunta que le hacía Rosana, ¿cómo podría calificar la calidad de la normativa que se ha generado a través de estos procesos que han sido además guiados desde el centralismo con plazos y normas referenciales? ¿Qué calidad tiene la normativa que ha generado la polémica? ¿Cuánto de esta normativa se ha inspirado, digamos, en información que se cuente aquí en la ciudad de Cuenca? Se dice que Cuenca es una de las ciudades con mejor información sobre la urbe con respecto a otras del país. ¿Cuánto de la visión estratégica de crecimiento de Cuenca, del viejo plan estratégico que de alguna manera no deja de ser una referencia? ¿Cuánto del copia y pega de normas adoptadas de esos marcos que se han dado desde el centralismo y cuánto directamente de las presiones del desconocimiento o de la improvisación? Sí, efectivamente, Gustavo, pero a mí me parece que sin inobservar la ley, sin inobservar la Constitución, hay que crear nuestras propias normas, y creo que la propia Constitución, en las competencias que le da a los consejos municipales y al Ejecutivo, a la administración municipal, son suficientemente amplias como para realizar muy buenos procesos de planificación. Pero es verdad, en los últimos 20 años la municipalidad dejó de actualizar sus catastros, porque a veces hay equivocaciones, se cree que no ha de pasar nada, que es posible ir omitiendo ciertas tareas y responsabilidades.
en el reparto competencial, las municipalidades tienen la obligación de producir y mantener los catastros urbanos y rurales, y a eso hay que destinarle recursos, hay que destinarle tiempo, hay que destinar los técnicos necesarios para que los catastros se mantengan bastante actualizados y que puedan servir de insumos para la propia planificación, entre otras utilidades justamente de la información catastral, más allá del cobro de tributos, más allá de la formulación de proyectos, en fin. Pero no ha habido la actualización de las propias bases de información municipales. Entonces, buena parte de los diagnósticos se sustentan en información secundaria. Por ejemplo, no tenemos planos con levantamiento de usos de suelo del área urbana y rural actualizados. ¿Cómo se puede planificar en esas condiciones? Pero allí no solo es un tema de echarles responsabilidades a los técnicos, también es responsabilidad de las autoridades de turno, que no le dieron la importancia a este tema, que no le dieron los recursos financieros, Gustavo, para actualizar la cartografía de la propia ciudad y de esta área periurbana. No tenemos cartografías actualizadas, entonces los propios procesos de planificación son defectuosos. ¿Cómo vamos a determinar unas tendencias de lotes medios si no tenemos un catastro rural actualizado? Simplemente es imposible. Y entonces lo que toca este momento es que efectivamente algunas normas recibir ya una modificación de manera inmediata. El Consejo, sabemos, puede reformar las ordenanzas en algunos casos en donde si hay errores, esos evidentes, puedan ser motivo de una corrección, pero otros deben ser motivo de un estudio. Debe entrar la municipalidad tiene que entrar en un proceso serio de planificación de este suelo urbano parroquial que es señalado. Insisto, estamos hablando de una superficie casi 1.5 veces mayor a la propia ciudad. Y tiene que emprenderse ese proceso con los equipos técnicos que sí los tiene la municipalidad. Se lo puede hacer sin dejar a la ciudad huérfana de una normativa. Es decir, ¿cómo se podría iniciar este proceso? Sin ir a las situaciones extremas que piden derogar 3 ordenanzas, manteniendo la normativa, quizá modificando lo que sea muy visible, muy urgente y lo que ha generado los problemas, pero ¿cómo iniciar ese otro proceso? Se modificarán las ordenanzas en aquellas normas que obviamente se encuentren con conflicto. En el marco, reitero, Gustavo, de la observancia de la ley, de la propia realidad del territorio y de la potestad que tiene el Consejo Cantonal. Y ojalá lejos de cualquier ingrediente de carácter político, que no puede inmiscuirse en un tema tan delicado como el de la planificación de la ciudad. Y paralelamente avanzar en el estudio de actualización de la información más urgente, sobre todo en esta área periurbana, para ir haciendo ajustes por sectores de esta área periurbana. 10.000 hectáreas planificar de una sola en un corto tiempo es imposible, pero hay zonas mucho más dinámicas que otras. Ricaurte, está el Valle, está Yacao, está la zona que conforman Sitkay, Sinicay, para mencionar aquellas áreas en donde más se ha vuelto fuerte las tendencias de expansión de la ciudad hacia este periurbano. Y, por supuesto, saber que esto pasa por un proceso de negociación en el sentido positivo de la palabra, de ir llegando a acuerdos y entendimientos, en ese sentido hablo, con las propias comunidades, porque no podemos tolerar siquiera que esas viejas prácticas que ya he comentado y que se han consolidado en los últimos 20 años sigan decidiendo el futuro del cantón, el futuro de la ciudad. Cuenca se juega su futuro en buenas cuentas, Gustavo, en esta área periurbana, y me temo que inclusive el crecimiento de la población de este territorio circundante a Cuenca, para ser sencillo en la expresión, algún momento va a llegar a tener un tamaño de población mayor que el de la propia ciudad de Cuenca. Y entonces es necesario que se haga conciencia de esta durísima realidad y a su vez un desafío enorme para Cuenca.
19 de las cabeceras parroquiales, 19 de las 21 cabeceras parroquiales de Cuenca ya están involucradas en este proceso de periurbanización que debe ser motivo de estudio en los términos que yo he indicado. Hay disposiciones como las de la contribución especial de mejora. Sí, una reforma del año 2017 les da a los consejos cantonales la posibilidad de aplicar la contribución especial de mejoras en todo el territorio cantonal. No es un invento de la municipalidad de Cuenca, pero la municipalidad de Cuenca sí tiene toda la potestad de excluir áreas, primero de identificar qué contribuciones especiales de mejoras quiere hacer efectivas, en qué territorios puede aplicarlos y en cuáles no. Entonces, sobre esos temas se trata de llegar a acuerdos y entendimientos con las propias comunidades. Ya no hay solamente lo urbano y lo rural, y quienes reclaman de que en lo rural no debe haber contribuciones especiales de mejoras, por poco ya no debemos pagar por los servicios, eso no es aceptable, Gustavo, desde ningún punto de vista, porque hay áreas urbanas que se han formado en los territorios de las parroquias rurales del Cantón Cuenca, y ya es una realidad, es un fenómeno, unas formas espaciales que deben ser reconocidas y estudiadas como tales, y por lo tanto gestionadas en términos de planificación, del cobro de tributos, la ejecución de obras. Etapa necesita que se defina este territorio urbano parroquial, inclusive para pensar, como señalé en alguna reunión que tuve en el Colegio de Arquitectos, es necesario que se reconozca este territorio, inclusive para que Etapa pueda avanzar con una nueva etapa de los planes maestros, para repartir los servicios de agua, saneamiento, como manda la Constitución y la ley. Si es que la empresa Etapa no tiene delimitados estos territorios, ¿a dónde lleva sus infraestructuras? Los ingenieros de vías, ¿cómo pueden formular sus proyectos de pavimentación, de apertura de nuevas redes de comunicación, si no tienen la ordenación de este territorio? Arquitecto Pauta, el tiempo se nos va agotando. Perdóneme que le interrumpa nuevamente. Quisiera, pues no podemos dejar de tocar, conocer desde su punto de vista qué importancia tiene la planificación de las áreas protegidas y las áreas de recarga hídrica en esta ciudad. Así es, Gustavo, merecen la prioridad 1, la demarcación de esos territorios que ya están. Sobre eso se ha avanzado. A mí me parece más bien que hay una debilidad política en el propio seno del Consejo Cantonal de defender su propia planificación, de defender lo que ya está establecido, las zonas que ya están demarcadas. La planificación ya hizo su tarea. Hay una dimensión política en el sentido institucional, porque el Consejo Cantonal es un órgano político por esencia, que desde el punto de vista institucional ya debe manifestarse en firme defensa de todas las áreas de conservación estricta, y que justamente entre ellas están estas de recarga acuífera, áreas de alto valor ambiental, de valor ecológico, de valor funcional. El páramo tiene un valor funcional enorme que todos conocemos, y entonces el Consejo Cantonal, con el señor alcalde a la cabeza, ya es hora de que efectivamente manifiesta su inconformidad con todo lo que viene llevando adelante el gobierno central, porque mientras este nivel de gobierno está avanzando apresuradamente en el desarrollo de proyectos como el de Quimsacocha, todavía nuestras autoridades siguen esperando que, Gustavo, que es necesario que la prefectura, es necesario que las propias universidades, es necesario que el propio Consejo Cantonal expliciten una vez más su posición respecto de este tema y de la firme defensa que vamos a hacer quienes vivimos aquí por esos recursos que no tienen valor económico, porque tienen otros valores, los valores ambientales necesarios para garantizar el futuro de Cuenca y de su cantón. Se convierten también estas áreas protegidas en un obstáculo para otros propósitos, entre ellos el de la minería, y aquí es donde nacen ciertas suspicacias. Hay un anuncio por el momento de un proyecto urgente de recuperación de áreas protegidas.
se señala que serán o para recuperar áreas protegidas que estén en manos de economías ilegales, grupos armados, actividades criminales. Pero solo el hecho de que esté este tema de las áreas protegidas bajo cambios en la legislación y a través de otra ley económica urgente genera ya preocupaciones y suspicacias, un tema sobre el cual hay que estar muy atentos, arquitecto Pauta. Sin duda, Gustavo, desde que yo escuché el nombre de este nuevo proyecto económico urgente enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, no nos ha dejado de preocupar, porque me parece que el propio Código Ambiental, sus reglamentaciones y en las propias municipalidades, tenemos ya una normativa bastante amplia y fuerte para proteger estas áreas importantísimas. Que no se apliquen todas, ese es otro tema, ese es unas limitaciones de gestión. Habrá que ver y estar justamente atentos cuál es la visión que tiene este nuevo proyecto sobre las áreas protegidas, si efectivamente están destinadas a rescatar de manos de la economía criminal, que bueno, y para ponerlos al servicio de las comunidades, muy bien, pero esperamos que no existan detrás otros propósitos que puedan terminar lesionando las ideas, las acciones y las visiones y la obligación de más bien conservar esas áreas, como ya he señalado, que están garantizando la vida humana en los territorios. Para finalizar, arquitecto Pauta, y para dejar claro lo que es su visión, cómo encontrar esa punta del ovillo para desenvolver este embrollo, desenredar este embrollo que se ha dado en la ciudad de Cuenca sobre PUCSA, PDOT y ordenanzas relacionadas. Creo que la administración municipal tiene que conversar con los grupos de ciudadanos que están pidiendo la derogatoria de las ordenanzas y en el plano político, pues demostrar que no puede proceder de esa manera, que estos grupos por escrito expliciten cuáles son las normas que no son las convenientes para esos territorios y cuáles son sus propuestas. Y entonces, aquellas que inevitablemente se muestren como inconvenientes, podrá dar lugar a una reforma urgente de estas ordenanzas. Insisto, en el marco de la ley y en el marco de respetar la normativa urbanística y la necesaria normativa de ordenación del territorio. Y iniciar este proceso de planificación al que yo he hecho referencia, reconociendo que en las parroquias rurales ya tenemos unas áreas urbano-parroquiales y unas áreas rurales, que deben ser estas últimas tratadas como tales. Pero, de hecho, Gustavo, hay que sentarse a conversar con los ciudadanos que han expresado su malestar y deberían precisar a qué normas de manera precisa se refieren, porque también señalar de que la administración municipal está cobrando contribuciones especiales de mejoras en toda el área rural, eso no es cierto, y que determinadas áreas que ya he comentado de las parroquias rurales, por su propia condición de ocupación prácticamente urbana, deben también contribuir a la ejecución de obras de sus propios territorios. No se trata de que paguen contribuciones especiales de mejoras por obras que se hacen en la ciudad, sino por obras que se van a hacer en sus propios territorios, Gustavo. Eso es importante tener presente. Y también tener presente que Cuenca urbano ya es una ciudad que está construida y que los mayores esfuerzos de la planificación, seguramente, sin descuidar a Cuenca, ya no están en la ciudad construida, sino están en estas áreas de expansión, en este periurbano que se ha constituido fuertemente en los últimos años. Allá tiene que trabajar fuertemente la municipalidad en coordinación con las juntas parroquiales, porque allá está ya otra ciudad que a la vuelta de 10 años tendrá ya 300,000 habitantes y tendrá un tamaño de población tanto como lo tiene hoy la ciudad de Cuenca. Bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A usted por su cordial invitación, Gustavo. Gracias del arquitecto Fernando Pauta, académico de larga data, experto en urbanismo y uso de suelo.